Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Muy buenos días a todos los que se conectan en este día de hoy a este tiempo devocional. Hace unos días vimos la primera parte de cómo soportar la prueba o la tentación. Hoy vamos a ver la segunda parte y hoy vamos a hablar de la segunda carta de Pedro del 1 al 5. Segunda carta de Pedro del 1 al 5, vamos a leerla, que dice así. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Este era el versículo, ya íbamos hasta el 7, pero leamos el 8, que también es muy interesante. Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que hablamos en el tema pasado era que el Señor nos decía que nosotros teníamos que soportar la prueba y la tentación, y que había una promesa, y que la promesa era la corona de vida. La pregunta es: ¿cómo yo puedo hacer para soportar esta prueba y esta tentación? También dijimos que el mismo Señor Jesucristo fue tentado. Recuerden que cuando estuvo ese ayuno de 40 días, Él fue tentado por el mismo diablo, pero fue capaz de soportarlo con la misma palabra, con el conocimiento de la palabra. Y aquí esta carta de Pedro nos está diciendo y nos enseña que nosotros tenemos que empezar a levantar una vida cristiana de fe. La vida cristiana, yo siempre he dicho que es como una casa que se levanta primero haciendo unos cimientos, unas zanjas donde se ponen los cimientos, y esos cimientos empiezan a levantar unas paredes hasta concluirlo con un techo, poner unas ventanas y luego adornarla. La vida cristiana es igual. Nuestra base de la vida cristiana es la fe. Es la fe, es lo primero, lo principal, pero nosotros no nos podemos quedar solo con la fe, porque entonces estaríamos viviendo una vida cristiana como muy frágil. Entonces, en el día de la tentación, en el día malo, en el día de la prueba, vamos a caer más fácil, o no vamos a poder tener las bases suficientes para soportar la tentación y la prueba. Entonces, mire estas palabras que nos dice Pedro, que nos enseña aquí en esta carta. Primero él nos dice: ustedes ya son partícipes de una naturaleza divina. Y era algo que también decía anteriormente en el tema pasado. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, nosotros somos hijos de Dios, y por lo tanto nosotros tenemos, nuestra naturaleza ha cambiado. Por eso, por lo tanto, nosotros podemos y tenemos la capacidad, somos capaces de soportar la prueba, porque ninguna prueba, ninguna tentación es superior a lo que nosotros podamos superar o soportar, mejor dicho. Entonces, aquí hay una serie de palabras. Dice: a la fe hay que añadirle virtud. Y la virtud, dice la Biblia, que la virtud es la excelencia. La virtud es el máximo potencial de una persona, implica valentía, pero también implica santidad. Entonces, si usted busca en el diccionario griego la palabra virtud que aparece aquí, se traduce en griego como arete, y me hace recordar ese accesorio que llevan las mujeres para verse más guapas o para llamar la atención muchas veces. El arete de la fe, o el accesorio que embellece la fe, es la santidad. Usted puede tener mucha fe, pero si no tiene santidad, esa fe que usted tiene no es una fe real, no es una fe en la cual puede basar su vida. Usted tiene que empezar a añadirle a la fe santidad, la virtud, el hecho de ser perfecto, el hecho de hacer las cosas bien, porque la palabra virtud también viene de justo, y el justo hace lo que tiene que hacer. Ese es el justo. Y la Biblia habla, y hay muchos versículos que hablan acerca del justo. El justo que es justificado por Cristo, pero que también es justificado porque sus obras respaldan lo que Él habla y lo que Él dice. Entonces, a esa virtud que usted ya se añadió, esa base que usted añadió,
usted le tiene que poner conocimiento. No me vale que usted tenga mucha fe y que sea santo. Vale, está muy bien, esto es muy interesante, pero necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos estudiarla, memorizarla, meditar en ella, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que llenarnos de esas vías de alimentación para que nosotros no seamos unos cristianos súper espiritualizados, o que nuestra vida cristiana se base en percepciones espirituales, sino más bien en la palabra de Dios. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, y por eso es necesario el conocimiento. Pero ese conocimiento usted no solo se puede quedar, porque hoy en día los cristianos conocen mucho la Biblia. Esto es una época de conocimiento, es una época de información, donde la información está a un clic de sus manos, donde ya no tiene inclusive que ir usted a una biblioteca para usted estudiar. Simplemente usted desde su mismo ordenador, desde su mismo móvil, desde su misma casa, usted puede acceder a mucha información. Pero lamentablemente es la época donde las personas más desinformadas están en el mundo. Al conocimiento no me basta con conocer, tenemos que añadirle dominio propio. Esta es una palabra. Dominio propio es el control de las emociones, es la capacidad que nosotros tenemos y que nos da el Espíritu Santo. Cuando usted se empodera del Espíritu Santo de Dios, usted tiene dominio propio. Hoy que es tan utilizada esta palabra empoderamiento, pero hoy la vamos a utilizar y la hemos utilizado acá, porque todo está en el principio en la Biblia. Mire, el dominio propio es cuando usted es capaz de soportar la tentación. Decíamos en el tema pasado, decíamos, hay que soportar la tentación porque hay una promesa que es la corona de vida. Pero entonces, cuando usted es capaz, ¿cómo usted y yo podemos soportar la tentación? Entonces nos tenemos que llenar de una fe, de una virtud, de un conocimiento y de ese dominio propio que nos va a ayudar a que podamos resistir en el día malo. Al dominio propio tenemos que darle paciencia, porque nadie nació aprendido, como decía mi mamá. Nosotros tenemos que ir desarrollando una fe, y la fe se desarrolla a medida que usted va creciendo y que usted va poniendo su mira en un objetivo claro. ¿Saben por qué la mayoría de los cristianos caemos o nos vamos para atrás? Porque no tenemos un objetivo claro. Cuando no tenemos un objetivo claro, entonces vamos a desfallecer y no vamos a llegar a la meta del supremo llamamiento en el cual todos estamos llamados, todos estamos escogidos, y nosotros tenemos que seguir luchando por esa salvación tan grande que ya tenemos si hemos recibido a Cristo, y que si hemos empezado a dar frutos verdaderos, genuinos en nuestro corazón. Recuerden que el cristiano no practica el pecado. Puede a veces fallar, podemos a veces caer, y por eso se habla de tentaciones, se habla de pruebas. Pero no es que un cristiano viva practicando el pecado. No, puede caer, pero necesita, para no seguir pecando, necesita tener dominio propio. Y al dominio propio tiene que añadirle la paciencia, porque la paciencia es el arte de esperar. No, es la actitud correcta cuando usted espera algo. Nosotros esperamos la venida de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener paciencia. Tenemos que saber esperar, y hay que tener la actitud correcta cuando uno está esperando a la venida de nuestro Salvador. A la paciencia hay que añadirle, lo dice Pedro, tenemos que añadirle piedad. Y piedad es ese amor para las cosas de Dios, para las cosas del Señor. Nosotros no podemos soportar la tentación si nosotros no nos empieza a gustar las cosas de Dios, no nos empieza a gustar ese deseo y ese anhelo de ir a servicio al Señor, de ir a la iglesia, de congregarse. Hay cristianos, si se pueden decir así, que no se congregan. Bueno, algunos tendrán excusas valederas, porque su movilidad no lo permite, pero hay personas cristianos modernos que dicen, no, pues yo no necesito, me puedo ver un video en YouTube, y eso no es una verdadera piedad en su corazón. La persona que tiene piedad entiende que Dios tiene misericordia, ama al Señor.
después de esa piedad hay un afecto fraternal, y esto sí que es importante, porque déjeme decirle, usted no se va a pulir, usted amigo cristiano que está escuchando esto, usted se va a pulir con los mismos hermanos en la fe. La gente dice, no, es que yo me pulo con la gente de afuera. No, se va a pulir con los mismos hermanos en la fe. Por eso hay un afecto fraternal, y por eso Pablo y todos los que escriben las cartas dice, ámense los unos con los otros. Y el mismo Señor Jesucristo nos enseñó, tenemos que aprender a amar a nuestros semejantes, y eso es afecto fraternal, porque aunque muchas veces nos van a hacer daño, nos van a dañar, nos van a criticar también, nos van a juzgar, nosotros tenemos que aprender a que ellos son los que nos van a pulir nuestro carácter. En ellos nos pulimos, y no para volvernos más complicados o más fregados, y perdónenme esta expresión, sino más bien para aprender a ser pacientes, para aprender a ser mansos, como lo dice el Señor Jesucristo en sus palabras, y el mismo que también tiene la palabra manso, que viene de mansedumbre, que esta es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Manso es la persona que es capaz de controlar sus el control, es la fuerza controlada, mejor dicho, la fuerza controlada, esa es la mansedumbre. Y ya hemos llegado hasta el afecto fraternal, pero nos falta lo último, el amor. Mire, si usted y yo queremos soportar las pruebas y las tentaciones, tenemos que llenarnos del amor de Dios. Tenemos que saber y entender de que Dios es un Padre celestial que nos ama, que ama a sus hijos. Y hay una de las características que yo he visto en la mayoría de los padres, aún terrenales, aún del mundo, son buenos. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, si los padres terrenales, padres que ustedes han tenido aquí son buenos, que si usted le pide una piedra no le va a dar, perdón, si le pide un pan no le va a dar una piedra, ¿cómo más su Padre celestial que está en los cielos? Mire, si usted está soportando una prueba, una dificultad, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque Él va a ser el que nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que usar de estas herramientas y de estas palabras tan interesantes como la virtud o la santidad, como el hecho de que usted y yo tengamos en nuestro corazón el deseo y el anhelo de conocer más cosas de Dios, el anhelo y el deseo y dejarse controlar por el Espíritu Santo de Dios. Dice que los hijos de Dios, ¿cierto?, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y a ese hecho también tenemos que añadir la paciencia, que es el arte de esperar. Es la actitud correcta cuando uno está esperando. A esa piedad debemos añadirle un afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Y de esta manera, mismo Pedro y en la misma carta de Santiago que leíamos en el tema pasado, nos enseñaba que de esta manera nosotros vamos a tener una fe más madura para soportar el día malo. Así que, hijos de Dios, vamos a orar. Vamos a orar, porque orar es hablar con Dios. Cierren sus ojos y digámosle: Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos has enseñado hoy, Señor, que no solo nos podemos quedar con la fe, tenemos que seguir adelante, Señor, y tenemos que empezar a construir una fe más fuerte. Tenemos que construir una fe sincera, una fe grande, en la cual podemos añadirle a nuestra fe esa virtud. Te pedimos en el nombre de Cristo que nos ayudes a tener ese conocimiento más de ti, porque tu palabra dice, Señor, que en el conocerte a ti y conocer a Dios, nosotros tenemos la vida eterna. Así que gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor Jesucristo, porque por medio de tu sangre nosotros tenemos acceso, nosotros fuimos amados, Señor bendito Dios, por ti. Gracias por esa obra tan misericordiosa. Ya no somos esclavos del pecado, ya ninguna tentación ni ninguna prueba es superior a lo que nosotros podamos soportar. Gracias porque tú nos has dado las herramientas, la fuerza, el deseo, el anhelo, Señor, para seguir adelante. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, entra a nuestras vidas. Espíritu Santo, llénanos y seas tú sacando de nosotros todo lo que no te agrada y toda esa incapacidad para seguir adelante. Te damos gracias y te entregamos en esta mañana de hoy o en este tiempo devocional, este día.
Bendice a las personas que van en el metro a su trabajo. Bendice a las personas que están en sus hogares. Bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!